Les doy la bienvenida, amados amigos, amados hermanos. En este día especial voy a referirme a un tema que ha resultado ser bastante polémico durante siglos. Y es el tema de el sello de la bestia. Sobre ese tema del sello de la bestia o la marca de la bestia, muchos dicen que es un microchip, otros dicen que es un tatuaje, otros dicen que es el código de barras, otros decían que eran los números romanos. Bueno, mucha especulación se ha dado sobre eso, pero ¿qué dice la palabra de Dios en torno a la marca de la bestia? Si miramos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 al 18, dice así: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, dice aquí, y su número es 666. Aquí me llama la atención dos palabras: sabiduría y número de hombre. Bueno, vamos a ver de qué se trata cuando se habla de los sellos y de los juicios de Dios. ¿Será que los juicios de Dios son ejecutados por hombres o por ángeles? Si miramos la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 9 versículo 4 dice: y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Aquí estamos viendo que es un ángel el enviado a colocar sello en la frente a cierto grupo de hombres. Y en Apocalipsis capítulo 9, versículo 4, y en muchos textos más de Apocalipsis dice: y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Es decir, los encargados de ejecutar los juicios de Dios son ángeles, son seres espirituales, por supuesto con vista espiritual. No son seres materiales que requieran de una vista material para ver cierto sello, o cierto objeto, o cierta característica material. ¿Quién pone los sellos actualmente? Mirábamos que en el Antiguo Testamento habla de ángeles enviados, pero actualmente quien está sellando, quien pone el sello, es el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 30, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dice aquí bien claramente, sellados. Es decir, el Espíritu Santo actualmente es el que sella. Él es el encargado de andar marcando a los seres humanos que hacen compromiso con el Dios Todopoderoso. Usted y yo, si hemos hecho un compromiso real, serio y sincero, ya estamos marcados ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Dice que debemos tener cuidado de no contristarlo. ¿Y qué dice ese sello de Dios? Alguien dirá, pero ¿cómo? Yo veo la frente de los hermanos cristianos y no les veo tatuaje ni les veo sello. Precisamente porque los sellos son sellos espirituales que no son percibidos por el ojo humano. Dice aquí la palabra de Dios. En Apocalipsis 14:1 dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Es decir, los que estamos sellados por el Espíritu Santo, tenemos el nombre de Cristo y el nombre de Jehová de los ejércitos en la frente. ¿Y qué significa estar en la frente? No significa un tatuaje o un sello invisible que solamente los ángeles lo ven. Significa mis pensamientos. ¿Y qué significa tener tatuada o sellada la mano? Sellada la mano. Significa mis acciones. O sea, el sello en la mano indica las acciones que realizo. El sello en la frente indica mis ideas, mis pensamientos. Hablando de esos términos, entonces, ahora sí vamos a interpretar el sello de la bestia. Dice
lo siguiente, que al igual que los sellos de Dios, no son sellos materiales, sino sellos espirituales, los cuales no son percibidos por ojo humano, sino por seres espirituales, porque son los encargados de ejecutar los juicios. Entonces, en esos términos, ¿qué significa el 666? Dice que hay que tener sabiduría para interpretarlo. Dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. ¿Qué significa eso de número de hombre? Veamos a ver qué es eso. No es un tatuaje, no es un microchip, no es nada material, porque como ya vimos, son sellos espirituales. El número de hombre es porque el hombre fue hecho el día 6 de la creación. Es decir, el 666 es el hombre creyéndose autosuficiente, sin necesidad de Dios. El hombre negando a Dios. Como en cierta ocasión alguien dijo, Dios en los cielos y Hitler en la tierra. O sea, él manda en la tierra y Dios no tiene que hacer nada conmigo. O sea, no niega la existencia de Dios, antes la ratifica. Pero por el contrario dice que el hombre puede estar sin necesidad de Dios. Es decir, cada 6 está negando una parte de la Trinidad divina. El primer 6 dice que el hombre no necesita del Padre para nada. El segundo 6 que el hombre no necesita del Hijo para nada. Y el tercer 6 que el hombre no necesita del Espíritu Santo para nada. En total, 666 indica el hombre desprendiéndose de Dios, el hombre negando a Dios en el actuar en su vida. Ahí está el sello. Es una filosofía, por eso se sella en la frente, en la mente. Esa filosofía define si la persona va a ser aceptada o no va a ser aceptada dentro del círculo social en aquellos tiempos de gran tribulación. Igualmente el sello 666 en la mano indica que las acciones tienen que conducir a apoyar esa filosofía. Y si no está de acuerdo con eso, no podrá comprar ni podrá vender. Es cierto, actualmente se proyecta la economía a que exista una moneda mundial y eso es una de las preparaciones que hay para el dominio universal por un solo ser siniestro que ya conocemos que es el anticristo. Es cierto también que se proyecta a que haya una sola moneda, a que haya de pronto una manera de comercializar más fácil. Todo eso ayuda al dominio del anticristo, pero no es el sello de la bestia. El sello de la bestia es el pensamiento y la acción desprendida de Dios. Y amado hermano y amigo, ya para terminar, recordemos que en un tiempo se comercializaba con cueros, con pieles, era incómodo. Se comercializaba con sal, era incómodo. Se cambió por las morrocotas de oro, monedas de oro. Resultaba ser también un poco incómodo y riesgoso. Se cambiaron las monedas de oro por el papel moneda. Luego aparecieron las tarjetas de crédito. Esas son simples evoluciones de la economía. Hubo un tiempo cuando aparecieron las cédulas de ciudadanía. Muchos cristianos nunca sacaron cédula, porque decían que ese número que se les daba era el número de la bestia, el sello de la bestia, con el cual no podían comprar ni vender. Y como efectivamente el que no tiene cédula de ciudadanía no puede comprar ni vender muchas cosas, entonces era tomado como el sello de la bestia. Mire, dejemos de andar pensando que el sello de la bestia son cosas materiales. No, el sello de la bestia es un sello espiritual, como son espirituales los sellos del Dios Todopoderoso. En una nueva oportunidad seguiremos hablando sobre estos apasionantes temas de Apocalipsis. Dios me los bendiga grandemente.